¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos a seguir con la Edad Media un poquito? Vamos a ver. ¿Hemos empezado con quién? Con los reinos cristianos. La semana pasada que estuvimos viendo el reino musulmán, pero los reinos cristianos cada vez ocupan muchísimo más de lo que es la península ibérica. ¿Os acordáis? Cada vez desde el norte de España, desde Asturias hasta Granada, cada vez ocupan más la península, al final ocupan toda la península entera. Y entonces ahora estuvimos viendo la sociedad musulmana, pero ahora tenemos que ver la sociedad ¿de qué? De los reinos cristianos. Es la página 102, ¿verdad? Vamos a centrarnos hoy en la página 102, porque me interesa más. A ver, aquí lo que vamos a ver es la vida en los reinos cristianos. Y la vida en los reinos cristianos, ¿de quién dependía? Pues dependía principalmente de la sociedad. Y la sociedad, como podéis ver en esa página, se divide principalmente en 4 estamentos, pero vamos a ver principalmente 3, ¿vale? Por un lado tenemos a la nobleza, por otro lado tenemos el clero y por otro lado tenemos al pueblo llano, ¿vale? Estos 3 estamentos de la sociedad dependen única y exclusivamente del rey. Son súbditos del rey. El rey es el que tiene el poder total. ¿Os acordáis que estuvimos viendo que España estaba en una monarquía parlamentaria? Pero el poder que tenía el rey antiguamente no es el poder que tenía ahora. En esta época el rey tenía el poder absoluto, ¿vale? Bueno, dentro de la sociedad, ¿qué hemos visto? Lo que es la nobleza. Los nobles eran aquellos caballeros que tenían las tierras, que tenían sus soldados, que eran totalmente súbditos del rey y todo lo que hacían por el rey siempre se lo devolvía ¿en forma de qué? O en forma de dinero o en forma de tierras. ¿Vale? ¿Y dónde vivían esta nobleza? Pues vivían en los castillos. Esos castillos que vemos hoy en día, pues en esos castillos vivían la nobleza. Son los que contaban con más dinero. Bueno, después tenía otra segunda parte de la sociedad que era el clero, que estaba compuesto ¿por qué? Por las monjas y por los monjes, que vivían tanto en la iglesia como en los monasterios. ¿Y ellos de qué se encargaban? Pues se encargaban principalmente del rezo por las almas, tanto del pueblo como de la nobleza como del rey, del rezo. Pero eran los más cultos que había en esta época. Y entonces ellas eran los que hacían los manuscritos, los que hacían los libros, todo tipo de información, los que principalmente sabían leer y escribir, era la parte del clero, eran los cultos de esas épocas, ¿vale? Y después, ¿quién viene? Pues el pueblo llano. El pueblo llano pues era el que más necesidades pasaba. Fíjate tú, el pueblo llano dependía principalmente de los nobles a los que servían, porque tanto el trabajo de la tierra como el alimento que sacaban de esa tierra iba exclusivamente para subsistir ellos, pero iba íntegramente a la nobleza, al noble. Era como el noble era el que los defendía, pero ellos se pegaban una fecha de trabajar impresionante para darle todo lo que sacaban de aquí, se lo daban al noble. Estos grupos, estos sectores vivían, ahora actualmente podríamos compararlo con lo que llamamos la comarca. Pues antiguamente no se llamaba comarca, se llamaba como el feudo. El feudo era como una extensión de tierra como muy grande y en ese feudo, ¿quién cabía? Pues cabían las iglesias, cabían las aldeas donde estaba el pueblo llano y en la parte principal de ese feudo, normalmente en una parte superior, es donde estaba el castillo, que era el noble, ¿vale? Y de ese noble pues dependían todos los demás estamentos, pero por encima de esa nobleza, ¿quién estaba? El rey. Y el rey tenía bajo sus pies, bajo su supervisión, a un montón de nobles, que si había una guerra, todos esos nobles llevaban a toda su gente junto con el rey. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Venga, vamos a meternos en la historia. Me encantaría que estuviese ahora un poquito de música de la Edad Media para que os metieseis más en la historia. Venga, vamos. Antes de pasar a la siguiente página, quiero que veáis lo que era el feudo. El feudo, como veis en esa página, se divide en 2 partes. Una, la parte de la nobleza, que en esa parte de la nobleza, ¿qué es lo que había? Pues estaba el castillo, estaba el bosque, estaban las tierras, y otra parte del feudo era el pueblo, que era donde vivía el pueblo, en las aldeas, mucho más alejados del castillo. Por eso normalmente antes, imaginaros, esto es un feudo, ¿vale? El feudo. Aquí ponemos el castillo, ¿vale? ¿Vale? Aquí el bosque. Todo esto eran las tierras del feudo. Normalmente había una especie de puentecito que estaba más alejado del castillo, donde la gente pasaba por el puente, y aquí pues estaban ya las casitas. ¿De quién?
pues de las personas del pueblo llano. Y dentro de este feudo siempre había una parte que era súper importante en ese momento, que era la iglesia también. Todo eso lo podemos encontrar dentro de lo que llamamos el feudo, ¿vale? ¿Vale? En esa misma zona, castillo, bosque, tierra, aldea y la iglesia. Todo eso dentro de un feudo, cada uno con su nivel y con su nivel social en esa época, ¿vale? Pero todo dentro de un conjunto. Es como que se protegían ahí, tenían una estructura socioeconómica, como se protegían unos de otros, siempre unos con más privilegios que otros, pero era como así, como un todo, ¿vale? Vamos a pasar a otra cosa, venga. La última parte del tema, ¿de qué trata? De que hubo un momento en que todas las personas que estaban en las aldeas, pues se trasladaban a las ciudades, que se llamaban ciudades o burgos. Por eso, a esas personas que estaban en las ciudades, a una parte de esas personas que estaban en las ciudades, se llamaban como burgueses. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis que había los siguientes estamentos? El rey, los nobles, el clero y el pueblo llano, ¿vale? Pues el pueblo llano, que se iba desde las aldeas a las ciudades, se empezaron a llamar los burgueses. Y los burgueses, había como dos tipos de burgueses. Se diferenciaban en dos, los comerciantes y los artesanos, ¿vale? Las compra-ventas y los artesanos, los que hacían todo tipo de cosas. En esos artesanos, pues, se unían en gremios. Había diferentes gremios y esos gremios que hacían, pues ponían cuánto agua les la vasija, ponían los precios, las condiciones de venta, ese tipo de cosas. Tenían diferentes gremios. Dentro de los artesanos había diferentes gremios, ¿vale? ¿Qué más puedo decir aquí? Mirad, en las ciudades pues nos podemos encontrar a una gran diversidad de personas. Aparte de nos encontramos a los comerciantes, a los artesanos y este tipo de personas, pues también había los juglares, que son personas que entretenían al pueblo por la calle, también estaban los mendigos, que son los que pedían. Pues imaginaros trasladar las ciudades de ahora a las ciudades de entonces. Una variedad tremenda de diferentes tipos de personas, el nivel sociocultural que había también diferente de unos y otros, o sea, una gran variedad de personas y de gente. Bueno, chicos, la vida de los reinos cristianos que hemos empezado, vamos a hacer una pequeña de resumen. Los distintos estamentos de la sociedad, lo que era el feudo, y después de lo que era el feudo, el traslado de la gente de la aldea a la ciudad. Y esas personas de la ciudad se llamaban burgueses, que era como otro nuevo escalón dentro de la jerarquía de la sociedad, ¿vale? Bueno, me despido, ya nos volvemos a ver, ya mismo estamos otra vez, que el domingo lo mismo ya podemos dar un paseito por la calle, que eso nos va a venir a gloria, ¿eh? Bueno, un besito, que estéis bien, que lo que no entendáis me lo preguntéis y que vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Buenas, perdón, que se me ha olvidado lo que tengo que mandar para el martes que viene, ¿vale? Mira, vamos a hacer de la página 103 el ejercicio 2, que es un poquito largo, pero si sabéis el ejercicio 2, se supone que habéis entendido esto que hemos visto hoy. El ejercicio 2 por un lado, y después me gustaría mucho que me respondieseis a la pregunta del ejercicio 4. Hemos visto cuáles son los distintos estados y cómo están las distintas democracias, las distintas monarquías actualmente, y me gustaría que respondiese al ejercicio 4. 2 y 4. Y por último, quiero que me hagáis un ejercicio donde coloca en una pirámide cada uno de los grupos sociales de la Edad Media, en la época de los reinos cristianos, ¿vale? Entonces, sería una cosa así. Una pirámide, y aquí, ¿qué pondríamos? Aquí, ¿quién pondríamos? Aquí, ¿quién pondríamos? Y aquí, ¿quién pondríamos? Y aquí pasa una cosita después, ¿vale? Aquí, ¿quién pondríamos? Lo escribimos. Vale, una vez que lo escribamos, ponemos cada una de un color, ¿vale? Y solo quiero, aquí al lado, una característica de ese grupo social. Bueno, en este caso ya sabéis quién es, y hay pocas características, podemos decir que es el poder absoluto. Después aquí, ¿quién sería? Uno que empieza por N. Y quiero que pongáis solo una característica de ese grupo social.
aquí el que venga y aquí el que venga. Una sola característica, ¿vale? Aquí al lado de la pirámide, ¿vale? Bueno, que estéis bien, que el domingo ya quizá podamos salir un poquito a la calle y eso nos viene muy bien a ir a todo el mundo y que lo estáis haciendo fenomenal. Así que yo me siento súper orgullosa de vosotros y de vuestras familias también, ¿vale? Adiós.